Hoy en Virtus conocerás la vida de San Félix III, Papa, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. En los turbulentos estertores del siglo P, cuando el Imperio de Occidente era ya un eco de su antigua gloria y Roma, la ciudad eterna, temblaba bajo la sombra de las invasiones bárbaras, hubo un hombre cuya fe era un faro inquebrantable. Su nombre era Félix, vástago de una noble estirpe romana, un patricio que había conocido las alegrías del hogar y las penas de la pérdida. Enviudado, con el consuelo de sus dos hijas, Félix no buscaba el poder terrenal, sino la paz del espíritu en un mundo convulso. Había sido un prelado de la Iglesia, su sabiduría y piedad reconocidas por todos, un siervo de Cristo forjado en la adversidad. Sus ojos, profundos y serenos, habían presenciado la caída de imperios y el ascenso de nuevas fuerzas, y en cada amanecer y atardecer veía no el fin, sino la mano de Dios obrando en el devenir de los tiempos. Pero el destino, en su misteriosa urdimbre, le tenía reservado un desafío mucho mayor que la defensa de un hogar o la guía de una grey local. El clamor de una silla vacía, la silla de Pedro, resonaba ya en el corazón de la cristiandad, demandando un pastor de fortaleza férrea para enfrentar una tormenta sin precedentes. ¿Podría este noble viudo, este hombre de oración, alzar el báculo en medio de tal tempestad? El lamento por el pontífice Simplicio aún flotaba en el aire sagrado de Roma cuando, casi de inmediato, los ojos de la Iglesia se volvieron hacia Félix. No era un ascenso buscado, sino un llamado inexorable. En un mundo donde los reyes se alzaban y caían como hojas al viento, donde las doctrinas se distorsionaban y el peligro acechaba a cada esquina, la barca de Pedro necesitaba un timonel que no temblara ante las olas. El 13 de marzo del año 483, el noble Félix, padre de familia, fue elegido sucesor de Pedro, tomando el nombre de Félix III. Sobre sus hombros, además del peso de la Iglesia Universal, recaía la esperanza de una fe asediada. La púrpura y el oro del Imperio de Occidente habían cedido ante el gris acero de los bárbaros, pero la autoridad moral de Roma, la guardiana de la verdad, debía permanecer incólume. La coronación no fue un rito de pompa, sino una asunción solemne de sacrificio. La cristiandad estaba dividida, y desde el lejano oriente una nueva y sutil herejía amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la fe. ¿Cómo podría un solo hombre, por más piadoso que fuera, contender contra tales fuerzas que buscaban subvertir la esencia de Cristo? La sombra que se cernía desde el oriente no era la de una invasión militar, sino una amenaza más insidiosa, la teológica. En Constantinopla, el emperador Zenón, en un intento por pacificar las facciones religiosas que agitaban su imperio, había promulgado el Genóticon, un edicto de unión que, bajo la apariencia de concordia, comprometía la verdad de la naturaleza de Cristo. El patriarca Acasio de Constantinopla había aceptado esta fórmula ambigua, intentando fusionar la ortodoxia con la herejía monofisita que negaba la plena humanidad de Jesús. Para Félix III, esto era inaceptable. No se podía transigir con la verdad revelada, ni sacrificar la doctrina en el altar de la conveniencia política. La silla de Pedro para él no era un trono de negociación, sino el baluarte de la fe inmutable. Enviados papales fueron despachados a Constantinopla, portando la firmeza de Roma y la exigencia de una retractación. Pero los vientos de Oriente soplaban con arrogancia, y la respuesta fue un desafío frontal a la autoridad de Pedro. Roma, una vez más, se encontraba en una encrucijada, obligada a tomar una decisión que resonaría por los siglos. La paciencia de Félix, profunda como los cimientos de la Iglesia, empezaba a agotarse. Con el corazón afligido pero la conciencia inquebrantable, Félix III vio que la diplomacia había fracasado.
El emperador Zenón y el patriarca Acasio persistían en su error, desoyendo las súplicas y advertencias de Roma. Para el Papa, la unidad sin verdad era una quimera, un engaño que corrompería el alma misma de la Iglesia. Reunió un sínodo en Roma en el año 484, donde, tras una profunda deliberación y oración, se pronunció la sentencia más severa. Con la autoridad que le confería la sede apostólica, Félix Tero excomulgó al patriarca Acasio de Constantinopla. Fue un acto de audacia inmensa, una declaración sin precedentes que fracturó la cristiandad entre Oriente y Occidente. Las implicaciones políticas y espirituales eran colosales, una herida que tardaría décadas en cicatrizar. Las calles de Constantinopla vieron arrancar el nombre del Papa de los dípticos sagrados, mientras en Roma, Félix se mantenía firme, un solitario centinela de la ortodoxia. Sabía que esta decisión le granjearía enemigos poderosos y que la Iglesia entraría en un período de turbulencia. Pero ¿y cómo podría haber actuado de otro modo, siendo el guardián de la fe confiada a Pedro? Su lealtad era a Cristo, no a los caprichos de los imperios terrenales. La excomunión de Acasio desató una tormenta de proporciones épicas. El cisma acaziano no fue una disputa menor, sino un abismo que dividió a la Iglesia durante 35 años. Félix III se encontró aislado, vilipendiado por muchos en Oriente y enfrentando presiones políticas en Occidente también. Odoacro, el rey germánico de Italia, aunque católico nominalmente, a menudo ejercía su influencia para mediar o intimidar. Más tarde, Teodorico el Grande, el rey ostrogodo arriano, añadió otra capa de complejidad. Sin embargo, Félix no retrocedió. Su fe era la roca contra la cual las olas de la controversia se estrellaban inútilmente. En la quietud de su oratorio, buscaba la fuerza no en alianzas humanas, sino en la fuente divina. Sus días estaban llenos de la administración de una iglesia atribulada y sus noches, de la intercesión por la unidad y la verdad. Era un pastor que protegía a su rebaño no solo de los lobos externos, sino también de las cizañas internas que amenazaban la pureza de la doctrina. Su soledad era una prueba de su fidelidad, su firmeza, un testimonio de su convicción. Pero la mirada de Félix III no se limitaba a las disputas teológicas con Constantinopla. Su corazón de pastor universal abarcaba a todos los hijos de la Iglesia, especialmente a aquellos que sufrían persecución. En el norte de África, los católicos gemían bajo el yugo de los vándalos arrianos, que con ferocidad inaudita torturaban y martirizaban a quienes no renunciaban a la fe nicena. Obispos, exiliados y sacerdotes despojados clamaban a Roma por auxilio. Félix, aunque inmerso en su propia batalla, no permaneció indiferente. Escribió numerosas epístolas a los obispos y fieles de África, palabras de consuelo y exhortación que cruzaron mares y desiertos, infundiendo esperanza en medio de la opresión. Les recordó la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, y les aseguró que la Iglesia de Roma oraba y actuaba por ellos. Más que meras palabras, organizó redes de apoyo, enviando socorro material y espiritual. Su preocupación por África demostraba que la defensa de la ortodoxia no era un ejercicio de fría teología, sino un acto de amor ardiente por cada alma y por el cuerpo místico de Cristo, sin importar cuán lejanos estuvieran. El 1 de marzo del año 492, tras 9 años de pontificado marcados por la firmeza y la defensa incondicional de la fe, San Félix III entregó su alma a Dios. Dejó una iglesia todavía inmersa en el cisma acaziano, una herida profunda que no se cerraría hasta décadas después con el Papa Hormisdas. Sin embargo, el legado de Félix III trascendió la inmediatez de la controversia. Fue el Papa que, contra la presión imperial y la tentación de la falsa unidad, defendió la integridad doctrinal de la Iglesia con una valentía inquebrantable. Su pontificado marcó un punto de inflexión, reafirmando la autoridad primacial de la sede de Pedro
como guardiana de la ortodoxia. En un mundo donde la verdad se diluía y la fe se comprometía por intereses políticos, Félix Treo se alzó como un faro de luz, un ejemplo de cómo la lealtad a Cristo y a su Iglesia debe prevalecer sobre toda conveniencia terrenal. Su vida, de noble patricio a pontífice solitario, es un testimonio eterno de la fortaleza que se halla en la convicción y la devoción. Que su memoria inspire a todos a defender la verdad con el mismo fervor y a ser pilares inamovibles en la fe, tal como lo fue San Félix III. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.